Hola a todos, en este video quiero hablarles acerca de mi perspectiva actual respecto a lo que es la realidad, a lo que está ocurriendo aquí, por qué estamos aquí, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Me baso en varios libros, uno de ellos es el libro ¿Existe Dios? De Hans Kung, otro de ellos es el libro A Course in Mastering Alchemy de Jim Self y Roxanne Burnett, otro libro es The Infinite Helix and the Emerald Flame de Magenta Pixie. Otro libro es The Ascension Papers, este sí está traducido al español, de Zindad, Los Escritos de la Ascensión. Eh, y también en The Sophia Code de Kaya Ra. Y mm, todos estos libros apuntan a algo que en las religiones de Oriente se sabe, que es todos somos uno, hay una unidad de conciencia. De hecho, yo creo que en realidad Jesús también hablaba de lo mismo cuando decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué amar a tu prójimo como a ti mismo? Porque tu prójimo eres tú. Entonces, al final de cuentas, es como esta unidad en la que todos somos uno y algo que explica Magenta Pixie del colectivo Alado Blanco de 9, The White Wing Collective Consciousness of Nine, que es el sistema de guianza espiritual que ella canaliza, es la fuente, en inglés source, era una, estaba en stillness, estaba en calma, estaba en tranquilidad, estaba en una unidad completa y en algún momento cobra conciencia de sí misma y dice, yo soy. Pero después viene la pregunta, ¿yo soy? Y es como una primera división, como una primera separación. Y para poder responder esa pregunta, la fuente tiene el impulso. Quiero experimentarlo todo, todas las posibilidades, todas las realidades, todo lo que es posible. Quiero vivirlo y experimentarlo todo para responder esa pregunta. ¿Yo soy? Y entonces empieza una serie de divisiones y separaciones y separaciones y separaciones y separaciones que Singdad, Arnalingam lo ejemplifica como que es una ola que se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, llega a la playa, se aleja y finalmente regresa, 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 regresa y regresa al océano. Entonces, obviamente queda claro que nosotros estamos en el mayor grado de separación aquí en el planeta Tierra como humanidad, en la tercera dimensión de conciencia. Eh, y ya, y lo que explica es en algún momento, Magenta Pixie, en el colectivo Alado Blanco de 9, es en algún momento la fuente se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, llega al grado más extremo de separación, pero en algún momento la fuente se da cuenta, yo soy, cobra conciencia de sí misma y regresa, 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 regresa como la ola y regresa finalmente a la unidad hasta que esa parte puede presentarse frente a la otra parte que preguntó, ¿soy yo? Y se puede presentar enfrente de esa parte y decirle, yo soy. Y entonces se fusionan y otra vez es una unidad y otra vez está en calma y en unidad completa. Cobra conciencia de sí misma, vuelve a hacer la afirmación, yo soy. Y otra vez viene la pregunta, ¿yo soy? Y otra vez empieza todo el ciclo de creación de posibilidades, de probabilidades, una y otra 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 vez ad infinitum. Y la verdad es que yo encontré que eso me generaba vértigo, o sea, náusea, como que es como, ¿de verdad eso es todo? O sea, y se va a repetir una y otra vez. Y mi entendimiento es que no se repiten los eventos exactamente igual, porque entre tanta infinidad de posibilidades, este, mi entendimiento es que no se repiten los eventos exactamente igual que la primera vez que ocurrió esta expansión. Pero de todas maneras, el resultado viene a ser el mismo. La fuente se aleja, se aleja, se aleja de sí, se separa, se separa, se separa, se olvida por completo de sí, se pierde y finalmente cobra conciencia de quién es y regresa, 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 más conciencia, más conciencia, más conciencia, hasta que regresa otra vez a su centro, a la unidad completa de todas las cosas. Y el proceso se repite una y otra vez. Para empezar, se me hace algo terriblemente solitario, se me hace algo muy solo, o sea, como que uno está muy aislado, ¿no? O sea, porque en realidad, de entrada, pues las otras personas son tú, entonces en realidad no estás realmente acompañado, estás solo, estamos solos, porque solo somos un único ser.
Se me hace un poco triste, la verdad. Por otro lado, Robert A. Monroe, que fundó el Instituto Monroe en Virginia, en Estados Unidos, tuvo experiencias fuera del cuerpo y las relató en una trilogía de libros que escribió. Y una de las cosas que describe es que en algún momento él conoció a un ser que estaba esperando a un amigo que había decidido tomar forma humana y tener la experiencia humana. Y explicaba, pues es que nosotros estábamos como en una especie de crucero y nos dijeron, y aquí está el planeta Tierra. Es un juego, todo un juego de la experiencia humana. ¿Quieren participar? Y mi amigo dijo, sí, 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 yo quiero participar. De lo poco que nos mostraron y se metió al juego y pues ahora estoy esperando a ver cómo se sale, porque el juego es adictivo. Y al final del día, en algún momento, le termina mostrando a Robert Monroe lo que les explicaron a ellos antes de entrar al planeta Tierra. Y lo que le muestra Monroe es, en algún lugar, el lush era extremadamente valioso, o es extremadamente valioso. Y lo colectaban. Y usualmente, pues, la mayoría de lush que colectaban no era de muy alta calidad, pero lo colectaban. Hasta que alguien, en algún lugar, dijo, ¿qué tal si en vez de colectar el lush, lo cosechamos? Y entonces decidió crear un jardín en el planeta Tierra, con los seres humanos y sus demás habitantes, con el propósito de cultivar lush. Y así fue, y funcionó. Y entonces se produjo lush. Y ya, dejó echar a andar el jardín. Hasta que en algún momento dijo, ay, ¿qué ha pasado por mi jardín? Para esto, otros seres en este lugar, otros alguienes en algún lugar, como vieron que eso tenía éxito, pusieron sus propios jardines de producción de lush. Y entonces dijo, ¿de dónde viene? Se fijó en su granja y dijo, ay, de pronto hay algo raro aquí. Y se dio cuenta que entre todo el lush había de pronto un poco de lush de alta calidad. Y dijo, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Y se puso a arrastrarlo, hasta que llegó a una persona que estaba en una profunda soledad, que estaba en un profundo aislamiento, experimentando sentimientos de profundo aislamiento y soledad. Entonces dijo, cuando los seres humanos se sienten solos, producen luz de alta calidad. Y entonces modificó el juego. Puede que esté cambiando el orden de las cosas, pero es la idea. Ahora sí que es mi perspectiva de lo que Robert Monroe comparte en sus libros. Entonces, entre las cosas que dijo fue, bueno, vamos a separar la energía masculina y femenina para que entonces los seres humanos sientan incompletud y toda la vida sientan el deseo de unirse con la polaridad contraria, y eso va a hacer que se produzca más luz. Y además voy a poner una parte de mí adentro de cada ser humano, y toda la vida el ser humano va a querer regresar a mí, a su creador, a su fuente, lo que sea, y todo eso va a producir mucha luz. Y entonces básicamente desde esa perspectiva eso es lo que seríamos, una fábrica de luz a través de nuestras emociones, de la cual pues estos seres en algún lugar se alimentan o utilizan. Ya, eso sería el meollo de nuestra existencia. Y esta persona le preguntaba, bueno, este ser le preguntaba a Ron Monroe, bueno, y todo esto que te acabo de mostrar, o sea, ¿en dónde cuadra esto que tú me dices de que la Tierra es como una escuela y que están los seres humanos aquí para aprender y evolucionar? O sea, ¿eso dónde cuadra con lo que nos contaron a nosotros? Y Robert Monroe estuvo en shock por mucho tiempo porque dijo, rayos, o sea, todo la historia de la humanidad, las religiones, las guerras, todo lo que ha pasado aquí, todo lo que sabemos, todo cuadra con que esto simplemente es una fábrica de luz. Pero bueno, al mismo tiempo, Robert Monroe cuenta que en sus experiencias fuera del cuerpo pudo llegar a observar a seres que iban a tener su última encarnación como seres humanos, que iban a tener su última vida humana, que ya habían tenido muchas vidas humanas y era la última vida humana. Y dice que estas almas tenían una cualidad especial, única, diferente al resto. Tenían una luz así impresionante y diferente al resto. Entonces él decía, es que la experiencia de ser humano en el planeta Tierra tiene la capacidad de transformarte. Si logras como que pasar todos los obstáculos,
te transforma en algo diferente, en algo más, en algo mejor de lo que originalmente eras antes de llegar aquí. Entonces, digamos, el aspecto de estamos aquí para crecer, aprender, evolucionar, me parece que es completamente cierto también. O sea, una cosa no necesariamente tiene que quitar la otra. De hecho, ese aspecto de lo que mencionaba Robert Monroe, con, de lo que le mostraban a Robert Monroe, coincide con lo que habla el libro de Urantia, un libro que fue canalizado por seres angelicales y celestiales en los 50 en Estados Unidos. Y en el libro de Urantia también se habla de que Dios puso una parte de sí mismo adentro de cada ser humano. Y el libro de Urantia dice que hay muchos planetas habitados por seres en proceso de ascensión como nosotros, los seres humanos. Hay muchos universos locales, hay 7 superuniversos y hay un multiverso. Y en el centro está la isla estacionaria del paraíso, donde está Dios, la Trinidad. Y finalmente nosotros, los seres humanos y otros seres en ascensión, estamos en un proceso de perfeccionamiento para ser cada vez más como Dios, que es perfecto, y vamos moviéndonos, tenemos la experiencia en el planeta Tierra, pero después vamos a otra esfera, donde tenemos otro tipo de experiencias, y ya que aprendemos lo que tenemos que aprender ahí, vamos a otra esfera, donde son un tipo de experiencias distintas, y así vamos perfeccionándonos poco a poco, 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 hasta que finalmente hemos sido purificados y perfeccionados para poder estar en la presencia de Dios en la isla central del paraíso. Y ya, y también dicen, hay realmente mucha cantidad de información que nos gustaría explicarles, pero es imposible que ustedes lo entiendan en este momento, e inclusive los lenguajes humanos simplemente no permiten que exista una explicación, pero también ustedes no tienen ahorita la capacidad de entender muchas cosas. Entonces les explicamos lo que podemos, lo que se nos pidió que les explicáramos, pero obviamente conforme vayan ascendiendo, van a adquirir mayor conciencia de las cosas y mayor entendimiento. Bueno, una de las cosas que los arcángeles le contaron a Jim Self, como explica en su libro A Course in Mastering Alchemy, que publicó junto con Roxanne Burnett, es el creador quería conocerse a sí mismo y entonces creó dioses creadores con D minúscula y les dio la instrucción, creen, y los dioses creadores crearon muchas cosas. Entre otras cosas, los dioses creadores de minúscula crearon otros dioses creadores de minúscula, que crearon otros dioses creadores, que crearon otros dioses creadores, que crearon otros dioses creadores, todos de minúscula, que crearon otros dioses creadores y muchas cosas, así sucesivamente, hasta que llegamos al ser humano, que somos seres creadores también. La Biblia, el libro de Génesis, dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios es creador, nosotros también somos seres creadores. Tiene sentido, tiene lógica. Entonces, lo que yo creo es, en este momento, mi perspectiva es como que en realidad todo esto, por ejemplo, que presenta el libro de Urantia, que yo no estoy diciendo es la verdad absoluta, pero que me ha resonado, lo que he leído, no lo he leído completo todavía, es todo este juego, llamémosle, todo este multiverso, pues es como un dios, pero este es un dios entre infinidad de dioses. Y entonces es como estamos en un círculo concéntrico, pero aquí afuera está el padre de ese dios y los hermanos de ese dios y todo otro reino, llamémosle, y otras infinidad de posibilidades y experiencias equivalentes y quién sabe qué más. Pero por arriba de eso, pues ahí encima está como el dios que creó a este dios y el dios que creó a ese dios más lo equivalente a ese círculo concéntrico y así sucesivamente. Mi perspectiva es que estamos realmente muy lejos de la fuente original, de la fuente original de todo lo que es, o sea, de la fuente central que es nuestra esencia última. Estamos extremadamente lejos. Bueno, como decía, lo que cuenta el colectivo Alado Blanco de 9 en el libro de Magenta Pixie, de Infinite Helix and the Emerald Flame, es
esta expansión se repite y se repite y se repite y se repite, como muestra cinta del océano, se expande la ola y regresa y cobra conciencia de sí mismo, ¿no? Nos perdemos para responder la pregunta yo soy y queremos experimentarlo todo, nos separamos, separamos, separamos y finalmente cobramos conciencia yo soy y regresamos, regresamos, regresamos al centro, todo en paz, otra vez yo soy, soy yo soy y otra vez se repite y la verdad es que eso se me hizo algo horrible, algo espantoso, porque es como neta, entonces no hay nada que podamos hacer, simplemente es así y se repite por siempre, tenemos una experiencia limitada y no podemos hacer más que aceptar que está llena de sufrimientos y ya eso es todo y nada tiene sentido porque para la fuente original pues en realidad todo es uno, entonces no hay bueno y malo. O sea, tal vez para nuestro Dios sí lo hay justicia, y hay reglas, y hay castigo, y hay recompensas, pero para la fuente en realidad todo es parte de la unidad, porque la fuente, gracias a conocerse a través de lo que, o sea, gracias a experimentar lo que no es, logra conocer lo que sí es. Este, en algún momento en su libro, Singad termina diciendo, un libro que canalizó de su ser superior y de guías espirituales, termina diciendo, bueno, y si hay algo así como el mal, entonces simplemente es una ausencia de amor. Eso es todo. Entonces es como, neta, entonces todo era necesario, todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la maldad, porque esas son las experiencias necesarias para que la fuente pudiera recordar quién es, y eso se va a repetir en diferentes configuraciones una y otra 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 vez por siempre, y eso es todo. Y dije, no, tiene que haber algo más. Y entonces, como que mi conciencia me dijo, como que cobré una conciencia de, hay algo más afuera. Tiene que haber una especie de padre de nosotros. Obviamente eso es una cosa completamente antropocéntrica, ¿no? Y completamente humana, porque además eso ni siquiera tendría sentido como nosotros lo entendemos como seres humanos, porque inclusive Robert Monroe llegó a tener experiencias en las cuales, pues cuando regresas, vas regresando a la unidad de conciencia, en realidad eres un rayo de luz, un rayo que se une a otros rayos de luz, que se unen a otros rayos de luz, y eso es lo que somos. Entonces, ahí, ¿cómo puedes hablar de un padre, no? Pero, inclusive la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, otras religiones, el libro de Urantia, validan concebir a Dios, hablar de Dios como Padre. Yo creo incluso que es posible hablar de Dios como Madre también. Eh, Perdón si me estoy repitiendo en algunas ideas. En alguna conversación de Jim Cerf con Yeshua Jesús, le decía, bueno, por qué hablaste de Dios como Padre y no como Madre? Y la respuesta de Jesús era, pues en ese tiempo era la única forma en la que la gente podía escuchar el mensaje. Pero yo creo que Dios también tiene esa cualidad femenina, tiene ambas, entonces también tiene esa cualidad de madre. Entonces, es un decir, ¿no? Pero, pero pensar entonces que allá afuera hay algo que nos dio origen a nosotros, ¿no? Y que hay otros seres equivalentes a nosotros, que no tenemos que estar aquí atados por la eternidad a este ciclo sin fin, sino que podemos regresar a un hogar, a un lugar original de donde proveníamos. Pero como digo, mi conciencia fue que primero tenemos que regresar a la fuente y después de eso al centro y después de eso ya podemos salir de aquí. Este, pero también dije, bueno, pero eso no sería un poco triste que todo lo que se vivió y todo lo que se experimentó aquí en todos los tiempos y todas las veces que hubo esta expansión y contracción desaparezca y ya se deshaga, porque al final todo regresa a ser uno, entonces que todos los demás seres, mi familia, mis amigos, las personas que conocí en esta vida, en otras vidas, desaparezcan porque todos somos uno. ¿No es como un poco triste también? No hubo cosas bonitas, experiencias agradables compartidas con otros seres humanos, inclusive aquí en el planeta, o sea, ya que todo se deshaga porque todos éramos uno y todo era ilusorio. Se me hizo como un poco triste, pero entonces la conciencia que venía a mí es como un videojuego. O sea, es como podemos ponerle pausa al videojuego, guardar, apagarlo, salir de aquí, pero en cualquier momento que queramos podemos regresar al videojuego y tomarlo desde donde lo dejamos.
y no desaparece. Entramos y ¡frum! Nos dividimos otra vez en toda la realidad y somos todos los seres, todos los planetas, todas las estrellas, todas las existencias, todas las energías y lo podemos experimentar y podemos volver a salir cuantas veces queramos. Pero bueno, eso ya es diferente a tener que estar aquí atados a este proceso de expansión, contracción eternamente. Entonces, tal vez alguien podría decir, pues pobre de ti, esa es una idea muy ilusoria y no hay más, no hay afuera de aquí, todo es uno, esto es todo lo que es y simplemente estamos contrayéndonos, extrayéndonos. Esta perspectiva es una necesidad emocional que estás sintiendo porque eres un ser humano que fue codificado con un deseo de tener progenitores, de un padre y una madre, y entonces por eso estás deseando como que haya algo que te acompañe y que no estés solo. Pero en realidad para la fuente no hay problema, porque tú eres simplemente una extensión de la fuente, como todas las cosas, todas las personas, todos los seres lo somos. Y ya, eso es todo. Tal vez cuando vayas ascendiendo vas a tener una perspectiva diferente y tal vez cuando regreses al centro vas a decir, ah, entonces se trataba todo. Y ya cuando lo sepas todo, vas a volver a querer repetir la experiencia una y otra y otra y otra y otra vez por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Entonces, es eso, ¿no? Porque además en el código Sofía se dice que somos réplicas de la fuente, ¿no? En el código Sofía se utiliza el nombre Sofía con PH para nombrar a Dios y se dice que Sofía nos creó como sus réplicas, como somos una réplica fractal de la fuente, ¿no? Entonces por eso tenemos ese poder creador que la fuente tiene. Pero últimamente somos parte de esa fuente, aunque tengamos esa capacidad creadora. Pero, pero insisto, yo personalmente, no sé ustedes, pero yo quiero salir de aquí, yo quiero regresar a lo que creo que es nuestro Padre, que es el nombre que estoy utilizando, nuestro Padre, nuestra Madre, nuestros hermanos, hermanas, nuestros amigos, amigas, verdaderos en el sentido de que no es que los de aquí sean falsos, pero es que al final de cuentas aquí todos ellos son tú también. Entonces, realmente estar acompañado es algo terriblemente solitario, es una soledad muy profunda. O sea, como descubrir que todos son tú y tú eres todos y todo es uno. O sea, porque entonces en realidad no estamos acompañados, en realidad estamos solos y solo es una ilusión. Y bueno, obviamente eso permite que uno encuentre amor incondicional y te das cuenta que pues no hay bueno, malo, justo, injusto, porque para la fuente todo es parte de sí y hay amor incondicional hacia todo y por todo, etcétera, ¿no? Pero bueno, insisto, mi conciencia es que estamos muy lejos de regresar hasta ese punto. Como lo describe el libro de Urantia, primero tenemos que ir progresando, progresando, progresando por múltiples esferas hasta llegar a la isla del paraíso y ya de ahí salir de este sistema. Y obviamente ahí querremos explorar y tendremos que explorar muchas cosas, ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta llegar a nuestra fuente original, que finalmente siempre lo ha sido todo y que lo somos y lo es nosotros y así. Y ya de ahí tener ahora sí que la autoridad y el poder y la conciencia para decidir salir de aquí. Pero bueno, eso es lo que yo personalmente deseo. Esta es mi perspectiva actual de las cosas, muy a resumidas cuentas, sin que sea un pensamiento sistematizado. Les recomiendo que estudien los libros de Hans Kung, les recomiendo mucho los libros que mencioné y pues hagamos lo mejor mientras estamos aquí con lo que tenemos, con lo que podemos. Yo digo, seamos buenos los unos con los otros, seamos todos amigos, llevémonos bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no disfrutar? ¿Por qué no tratarnos bien? ¿Por qué no ser buenos los unos con los otros? Comprendernos, ser compasivos, como lo explica Anthony William, ¿no? La compasión es la comprensión del sufrimiento, como lo define el espíritu de la compasión, ¿no? Tratarnos bien, buscar el bien de la humanidad, o sea, cosas positivas, ¿no? El bien del planeta, el bien del sistema solar, de la galaxia, del universo, del superuniverso, del multiverso. Y así. Pero bueno, esto les quería compartir. Bendiciones.